Bendiciones, amado pueblo de Yahweh. Con ustedes Elsa Rivera, desde el área metropolitana de Monterrey, en el norte de México, bajo el ministerio profético Yahweh Elión. Un placer estar de nueva cuenta aquí con ustedes. Hoy traigo para compartirles un tema que titulé Tierra de una sola faz. Les pido de favor que vayamos a la palabra del Eterno, al libro de Proverbios en el capítulo 8, versículo 27, y dice de la siguiente manera: Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Y en Isaías 40:22 dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Y en Proverbios 8:29 dice: Cuando ponía al mar su estatuto, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Igualmente en Génesis capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: Luego dijo Yahweh: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. 7. E hizo Yahweh la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Es decir, arriba de la bóveda hay agua, al igual que abajo de la bóveda o expansión. La palabra aquí expansión viene de la palabra hebrea raquía, que significa cúpula, domo o bóveda. Amados, la tierra tiene una sola faz, acorde a la palabra de Yahweh, acorde a la Torá. Y el mapa o esquema es más bien similar al logo de la ONU, donde sobre un círculo vemos los diferentes continentes sobre una sola faz. Lo único que no tiene el logo de la ONU es el domo o la expansión de la que habla la palabra del Eterno. Pero hoy, con la Torá en mano, te voy a demostrar que la tierra tiene una sola faz, que tiene una protección a manera de cúpula o bóveda, que tiene cimientos, que tiene columnas, que está estable y que no gira. En Génesis 2, capítulo 6 dice: sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Y en Génesis 6, 1 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijos. Así como en Primera de Reyes 8:40 dice: para que teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra, que tú diste a nuestros padres. Y en Job 5:10 dice que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos. Jeremías 27:5 dice: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Sofonías 1:2 dice: destruiré por completo las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Yahweh. Y en Hechos 17:26, por último, dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Amén. Mayormente hemos visto que la NASA ha presentado un esquema de nuestro planeta como si fuese una esfera, y ellos aluden a que hay una fuerza gravitacional que evita que el agua sea derramada de sobre esa esfera. Pero acorde con la Torá, la palabra del Eterno dice que nuestro planeta tiene una sola faz, que Yahweh trazó un círculo y le colocó una expansión o bóveda para separar las aguas de las aguas. Esto a manera de protección. Y faz, amada iglesia, significa una cara, un círculo con una cara, no una esfera. Y en esa faz o cara de la tierra, lógicamente tenemos montes, tenemos relieves, altorrelieves, bajorrelieves, valles, precipitaciones, planicies, etc.
pero sobre una sola faz. Justamente el tema de nuestro planeta a manera de esfera fue nada más y nada menos que inventado por un jesuita, de esos que trabajan para la élite. Esa esfera que presuntamente tiene giros de rotación y giros de traslación y que giran alrededor de un sistema solar central donde el Sol presuntamente está estático y los planetas giran alrededor del Sol, cosa que no es así, cosa que justamente la Torá desmiente, porque acorde con la palabra del Eterno, la tierra está totalmente estable. Papito Yahweh le colocó cimientos, le colocó columnas, la estabilizó y sobre un círculo con una sola faz le colocó una expansión o una bóveda o una cúpula o una especie de domo a manera de protección. Y acorde con su palabra, hoy te voy a dictar más de 30 versículos bíblicos, pero existen más de 100 en la Torá, que echan por tierra esa falsamente llamada ciencia que dice que la Tierra es una esfera que tiene un sistema de traslación y un sistema de movimiento sobre su propio eje y que gira alrededor del Sol. La Tierra, acorde a la Torá, es más bien similar al ojo humano. Si tú ves el ojo humano como un corte transversal, es así similar nuestro planeta Tierra. Y el gran perito arquitecto Yahshua Hamashiach, mi Elohim, trazó un círculo, le colocó una expansión, colocó fundamentos o cimientos, le puso columnas, la estableció y la protegió con ese gran domo. Y acorde a su palabra, según te voy a desarrollar el tema a continuación, es el Sol quien tiene el movimiento y no la Tierra, totalmente contrario a lo que te fue enseñado. Así que proseguimos en Amós capítulo 9 versículo 6 dice: Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Como te dije anteriormente, la palabra expansión viene de la palabra hebrea raquía, que significa cúpula, domo o bóveda, justamente para separar las aguas de las aguas. Esa expansión que justo cuando mi Elohim tuvo a bien llevarme a conocer la Nueva Jerusalén, se abrió como un pergamino que se enrolla, como un elemento maleable, que era una gruesa capa que yo al principio creí que era un cristal, porque justamente era así transparente. Y en el libro de Job, capítulo 9, versículo 6, dice: Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Como te decía en Proverbios 8:29, Yahweh le puso fundamentos a la tierra y por ende le puso columnas y vigas de cimentación y la estabilizó. En 2 de Samuel 22:16 dice: Y aparecieron las torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. Amén. A tu reprensión, oh Yahweh, aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos de la tierra. Salmo 18:15. Porque Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Salmo 104:5. Al igual que Isaías en su capítulo 24, versículo 18 dice: Y temblarán los cimientos de la tierra. Y vuelve a decir Isaías en el capítulo 51, versículo 16, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra. Y en Primera de Crónicas vemos cómo Papito Yahweh estableció la tierra, porque dice en el capítulo 16, versículo 30, temed en su presencia toda la tierra, el mundo será aún establecido para que no se conmueva. Así que mi Elohim, arquitecto de arquitectos, estamos viendo que primeramente trazó un círculo, después le colocó una expansión, después sobre la faz de ese círculo estableció montañas, estableció colinas, estableció agua, estableció valles, etc. Le colocó cimientos y estableció esa cimentación para que no sea removida, para que no se conmueva. La estabilizó, le colocó cimiento estable.
acorde a Primera de Crónicas 16:30. Así que hasta este momento llevamos un círculo sobre una sola faz, con una cúpula o bóveda a manera de protección y con una cimentación para darle estabilidad y que no se mueva. Vemos de igual modo que cuando Yahweh hablaba con Job en el capítulo 38, del versículo 4 al 6, dice: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Y sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Es decir, tiene una cimentación y un fundamento, es lo que dice aquí en el libro de Job. Por ende, amado pueblo de Yahweh, la tierra no es una esfera que está girando con un movimiento ni de rotación ni de traslación. La tierra no es una esfera que está girando sobre su propio eje y la tierra no es una esfera que está girando alrededor del sol acorde a la palabra. No, amado pueblo de Yahweh, la tierra más bien es un círculo con una sola faz, a quien mi Elohim, el perito arquitecto, colocó a manera de protección una bóveda o cúpula para separar las aguas de las aguas, y le puso columnas y cimiento estable, tierra acorde a la palabra, con una sola faz o una sola cara, con altos y bajos relieves, es decir, con colinas y valles. Y le puso fundamentos y cimentación justamente para que no se moviese. Nada que ver con el esquema que te ha mostrado la NASA, con el esquema que te ha vendido la falsamente llamada ciencia por décadas, donde presuntamente los planetas están girando alrededor del Sol, en un sistema solar donde en el punto central justamente aparece el Sol presuntamente inamovible. Eso es justamente lo que te ha enseñado la falsamente llamada ciencia. Acorde a la Torá es justamente todo lo contrario. Es el sol el que se mueve y la tierra es la que se encuentra estable, porque Yahweh mi Elohim le colocó cimiento estable. En Eclesiastés 1:5 dice: sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Y en Génesis 19:23 dice: el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Y en Salmos 113:3 dice: desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Yahweh. Es decir, amado pueblo de Yahweh, es el sol el que está en movimiento y no la tierra. Obviamente esto es acorde a la Torá. Isaías en el capítulo 45, versículo 6 escribió: para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Yahweh, y ninguno más que yo. Y en Génesis 32:31 dice: y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Éxodo 22:26: si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Y en Josué 10:13 dice: y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Así que aquí claramente en el libro de Josué está diciendo que el sol se detuvo. ¿Por qué se detuvo, amado pueblo de Yahweh? Lógicamente porque estaba en movimiento. El sol es el que se mueve y gira alrededor de la tierra, al igual que la luna. Y en el ocaso se apresura a ponerse desde el lugar de donde salió. Esto es acorde a la Torá y acorde a los versículos que acabamos de leer. Acorde al libro de Josué en el capítulo 10 claramente dice: y el sol se detuvo y la luna se paró. Es decir, las dos lumbreras que Yahweh hizo para la tierra, ambas están en movimiento. No la tierra, amado pueblo de Yahweh. Estamos sobre una tierra estable con una cúpula o bóveda, sobre una sola faz.
Y en el Salmo 19:4 dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y en el Salmo 104:19 dice, hizo la luna para los tiempos y el sol conoce su ocaso. Hizo estas lumbreras al sol para el día y la luna para la noche. Porque en el Salmo 121:6 dice, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Salmo 136 del 7 al 9 dice, al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. ¿De qué lumbreras hablamos? Es decir, del sol y la luna. En el versículo 8 dice, el sol para que señoree el día, porque para siempre es su misericordia. Y en el versículo 9 del Salmo 136 dice, la luna y las estrellas para que señoreen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Y en el libro de Mateo, capítulo 4, versículos del 8 al 10 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, es decir, a Yahshua, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo a Yahshua, todo esto te daré si postrado me adorares. Yahshua le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí en el libro de Mateo capítulo 4 claramente describe que el enemigo llevó a nuestro Mashiach a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Y es obvio que en un esquema de un planeta a manera de esfera hubiese sido imposible que le mostrara todos los reinos del mundo, no se iban a poder ver. Pero sobre un esquema de un planeta, como está descrito aquí claramente en la Torá, un planeta sobre un círculo que mi Elohim trazó con una sola faz, sobre un monte muy alto, evidentemente puedes ver 360 grados, ver absolutamente todos los reinos de la tierra que había en aquel entonces. Sobre este esquema que describe la Torá, es factible poder ver 360 grados. Pero sobre un esquema de una esfera es imposible que te subas a un monte alto y veas alrededor de la esfera. Cuando mi Elohim me llevó a ver las catástrofes que están por suscitarse en la costa este y costa oeste de los Estados Unidos de Norteamérica, yo le pregunté a mi Elohim por qué no sencillamente habíamos esperado suspendidos sobre la costa este. Si la tierra gira, era de esperar nada más algunos minutos a que llegara el punto este al oeste. Y mi Elohim en aquel entonces claramente me respondió, Elsa, la tierra no gira, escudriña mi palabra. Esas fueron sus palabras textuales y yo te las expongo hoy, amado pueblo de Yahweh. De inmediato empecé a escudriñar su palabra y me di cuenta de todos estos versículos que te estoy compartiendo hoy en día y otros pocos más. Y encontré en realidad más de 100 versículos que hablan sobre un círculo con una sola faz, con una bóveda o cúpula o expansión a manera de protección. Una tierra que no gira, que se encuentra totalmente estable porque mi Elohim le colocó cimentación, columnas, traves, bases de cimentación, justamente para que no se moviese. Y encontré que es el sol el que sale y que señorea de día, y la luna que sale y señorea de noche. Es el sol y la luna los que están en movimiento y no la tierra, acorde a la Torá, algo así como un ojo humano en corte transversal, donde puedes ver la córnea y el cristalino a manera de cúpula o de bóveda, y en todo el perímetro de ese círculo precisamente se encuentra agua congelada en estado sólido, hielo. Y dicho sea de paso, amado pueblo de Yahweh, nadie puede atravesar esa expansión. El único que ha atravesado esa expansión es nuestro Elohim, acorde a la Torá, obviamente. Por ende, amado pueblo de Yahweh, el tema de los cohetes es también otra falacia.
El tema de los satélites que están suspendidos fuera de la Tierra, girando alrededor de la Tierra, es otra falacia. El tema de la Tierra en forma de esfera es otra falacia. Y el tema de la fuerza de gravedad que presuntamente hace que el agua no sea derramada, o dicho de una manera más coloquial, que hace que el agua de los océanos no se derrame de esa esfera, es también otra falacia. Y para ello te invito a que en casa hagas un sencillo experimento que te tomará menos de 2 minutos. Toma una esfera de poliestireno, toma una pelota de tenis o una pelota de golf o cualquier esfera del tipo que tengas y viértele agua encima y ve si la fuerza de gravedad es tal que haga que el agua se detenga sobre tal esfera o tal pelota que tengas en tu mano. Es imposible. De una manera muy sencilla y simple te demuestro que no existe tal fuerza de gravedad, nunca ha existido ni existirá, porque el agua que viertas sobre cualquier tipo de esfera o pelota siempre se derramará. Por ende, si la supuesta fuerza de gravedad de que ellos hablan existiera, haría que el agua fuese detenida sobre cualquier esfera o sobre cualquier pelota que tú tuvieras en tu mano, pero no es así. Así que si no existe una fuerza de gravedad para detener el agua sobre una esfera o una pelota de tenis que tuvieses en tu mano, mucho menos existe una fuerza mayor que pudiese detener el agua de los océanos alrededor de una esfera. Es imposible. Eso es en el esquema de los jesuitas, en el esquema de la élite o en el esquema de la falsamente llamada ciencia. Por otro lado, comprobar que la Tierra no tiene un movimiento de rotación o un giro alrededor de su propio eje es muy sencillo, porque si la Tierra estuviese girando sobre su propio eje, no existieran los aviones. Existirían quizá solamente helicópteros. No existirían aviones que te trasladaran de México a España, por poner un ejemplo. Más bien existiría un helicóptero que te tomaría, te suspendería en México, esperaría a que la Tierra girara, a que llegara a estar España en el punto geográfico de México y entonces ahí te descendería el helicóptero. Esto es cuestión de sentido común, el más común de todos los sentidos. Sentido común del que en ocasiones no hacemos uso, porque la élite dominante se ha encargado de adoctrinar a la sociedad actual de una manera para que ya no use ni siquiera el sentido común, mucho menos el resto de sus sentidos, porque ha adoctrinado a la sociedad actual al punto de que dé por hecho y por válido cualesquier falacia que le coloquen en las redes sociales. Por ende, amado pueblo de Yahweh, te invito a que escudriñes la Torá, las Sagradas Escrituras, corrobores con cada una de las citas que aquí te mencioné y muchas más que encontrarás en la palabra del Eterno, que el planeta sobre el cual vivimos es un círculo con una sola faz. Algunas personas coloquialmente dicen tierra plana, pero no es una tierra plana. El Eterno le dice tierra con una sola faz, es decir, tiene altos y bajos relieves, tierra con una sola cara, con columnas, con bases, con cimentación, con estabilidad, con fundamentos y con una protección en la parte superior a manera de cúpula o bóveda, o domo como mejor lo entiendas. Un planeta Tierra que no gira, que está totalmente estable. Y eso de momento, porque en los juicios que están por venir, entonces sí, amado pueblo de Yahweh, verás la tierra moverse como un borracho, como un ebrio, y las aguas se saldrán de su cauce. El sol y la luna, acorde a la palabra del Eterno, son los elementos o las lumbreras que son las que están en movimiento, y no la tierra. El sol que sale sobre una tierra estable y que se apresura a ponerse del lugar de donde salió. El sol que señorea en el día y la luna, la lumbrera que señorea en la noche sobre una tierra estable, con una protección a manera de domo o raquía, a manera de cúpula o bóveda,
que no puede ser traspasada ni por cohetes ni por satélites. Es decir, nos encontramos en una tierra con una sola faz a manera de invernadero, con una cúpula o bóveda a manera de invernadero, que no puede ser traspasada más que por mi Elohim. Tierra de cimiento estable. Mil gracias por escuchar este mensaje. El eterno Yahweh te continúe bendiciendo.